casi todos los derechos, casi todos los avances que se han ido consiguiendo han sido gracias al movimiento feminista y gracias al feminismo, porque si nos ponemos a pensar qué otro movimiento ha podido conseguirlo, la verdad que sería difícil encontrarlo. De hecho, de ahí podemos llamarla de alguna manera, persecución que hay en contra del feminismo. Nos ha venido también muy bien la mesa anterior para abrirnos camino, para debatir en el sindicato sobre feminismo. Porque más allá de otras cuestiones, ayer cuando se hablaba o preguntaban en la mesa anterior si el sindicato era feminista o no, que lo tendríamos que decir desde la propia organización, pues yo diría, y con palabras de ayer del propio UNAI, el sindicato es feminista, pero hay que ejecutarlo. Lo que se escribe, después hay que llevarlo a cabo. Y en este caso, en nuestros estatutos, en este congreso, además de definirnos como feminista, hubo muchas otras cosas que también están para conseguir la igualdad. Toda esa parte es la que tenemos que desarrollar desde nuestra organización. Viene muy bien porque nunca debemos dar nada por hecho. Y no debemos de dar por hecho ni que somos feministas ni que sabemos mucho. Hay que ser feminista y estudiar el feminismo. Hay que estudiarlo. Hoy no va a dar tiempo, porque hoy es 1 hora y media lo que vamos a tener, con lo que al menos lo que queremos es pues, generar el debate y la curiosidad para quien no conozca la historia del feminismo, que la realice. Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar en primer lugar a Tere Moya. Moya, con acento en la A, por favor. Moya. Vale, yo tengo sin acento, pero bueno. Tere Moya, voy a pasar a presentarla. Ella es empleada del Gobierno valenciano, ha sido sindicalista de la antigua, de la extinta FESAP, la primera delegada, la más joven que hubo en su momento. Es agente de igualdad, formadora en igualdad de oportunidades y comunicadora. Comunicadora en temas de género, en la prensa, en la radio y en muchos otros sitios. Y yo, sin más, paso a presentarla y a que nos exponga su ponencia hoy. Buenos días. En primer lugar, he de decir que impresiona bastante estar a esta parte, aquí arriba. Ahí abajo se está muy bien, aviso navegantes. Impone dar gracias a la organización, que en definitiva sigue siendo mi casa, por permitirme estar aquí y en estas circunstancias tan estupendas del reencuentro con compañeras y compañeros. A la mayoría no os conozco, solo conozco algunas compañeras de, como ha dicho Carmen, la extinta FESAP, pero aún así es un placer estar aquí y os voy a hablar, perdón, si de vez en cuando me voy al valenciano, pero es mi lengua vehicular materna y de vez en cuando me pasa. Os voy a presentar a través de un PowerPoint que voy a intentar pasar lo más rápidamente posible cómo he visto yo el feminismo como factor para la transformación social y el avance democrático. En primer lugar, tenía un maestro cuando era pequeña, que era un maestro que venía del golpe de Estado chileno, que se empeñó en que tuviéramos muy claro qué era la democracia, porque venía de perderla y después de un largo exilio, de perderla también en Chile, y nos explicó qué era la democracia. Pongo la definición. Fue acuñado en Atenas, viene de pueblo, kratos, o lo que es lo mismo, el poder del pueblo. Por tanto, es el poder del pueblo. Pero vamos a analizar las palabras. Pueblo, conjunto de personas de un lugar, región o país. Persona, individuo de la especie humana, hombre o mujer, y aparecemos cuyo nombre se ignora o se omite. Si vamos a profundizar un poco más, vemos que la población mundial por sexos, tenéis ahí los datos, que son abajo tenéis la fuente de Naciones Unidas, vemos que las mujeres somos algo más del 50% de la población mundial, el 50,45. Aquí hay una tabla que, aunque no se ve exactamente bien, lo que pretendo con esta tabla es que veamos que somos unos grandes desconocedores, yo la primera, de las constituciones que hemos tenido en el Estado español. Resulta que hay 10.
Y si a mí hace 6 meses me preguntan cuántas constituciones reconocía, pues hubiese dicho como mucho 3, máximo a lo mejor 4. Pues bueno, hay 10. Y resulta que la que tenemos vigente, que es la del 78, no es la más longeva. La más longeva fue la de 1874, que duró 47 años. Ahora vamos por los 44, 45. Esta solo es orientativa. Empezamos ya con qué es el feminismo y vemos que es un movimiento social y político, una teoría política y una práctica social, y es una ética o una forma de estar en el mundo. Y para nada es lo opuesto al machismo. Vemos también que la teoría feminista, sobre todo para una gran maestra y politóloga, que como lo es Laura Nuño y compañera nuestra del sindicato, nos explica que la teoría feminista politiza la opresión, la exclusión y la discriminación de las mujeres, así como jerarquía sexual y las consecuencias de los mandatos y sus roles. La nombra y, por tanto, la hace visible. Un ejemplo de esto podrían ser las violencias machistas, que hace algo más de 20 años, no mentira, no hace todavía 20 años, eran consideradas como crímenes pasionales. No tenían nada que ver con la definición que la ley del 2004 ya empezó a darle, que era la de violencia de género. Porque la influencia del feminismo es importante tanto a nivel personal como profesional, y vamos a ver algunas aportaciones que el feminismo ha hecho a nuestras sociedades. Nos dio el acceso a la educación pública a las mujeres, acceso a los empleos remunerados y a la elección de los mismos, más allá de los que ejercíamos en nuestras casas. Conocemos, Begoña y yo, a una maestra de las dos, como lo fue Ima Bernabé, que siempre nos decía que las mujeres queríamos ocupación, queríamos empleo, porque trabajo siempre nos ha sobrado. El trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, no estaba retribuido, no está retribuido. Por eso, la importancia de poder acceder a esos empleos remunerados y a la elección de los mismos. Acceso a la sanidad pública, tampoco la teníamos. A la reapropiación de los derechos sexuales y reproductivos, a los cuales no teníamos acceso hasta hace prácticamente nada. Y el acceso a tener recursos económicos propios. Os voy a contar con respecto a esto, va relacionado a una anécdota personal. Yo voy a cumplir la semana que viene 58 años y a los 15 o 16, no me acuerdo, con el viaje de fin de curso de tercero de BUP, decidimos asambleariamente irnos a Italia. Entonces era necesario sacar el pasaporte y mi madre me acompañó a la Comisaría de Policía Nacional a que me hicieran el pasaporte. Cuando tuvo que firmar la autorización, el policía, hombre, muy amablemente le dijo a mi madre: señora, lléveselo y que lo firme su marido. Mi madre se enfadó y le dijo: oiga, que es mi hija, la he parido yo. Ya, pero lo tiene que firmar la autorización, la tiene que firmar su marido. Pues lo mismo ocurría con el acceso a los recursos económicos. Y también nos ha permitido la libre elección de pareja, esposo o esposa. Hay más aportaciones, como el acceso al sufragio universal, tanto a elegir como a ser elegidas, a la libre circulación, al acceso a los anticonceptivos, a la denuncia, a las violencias machistas. Hace un momento os decía que hasta hace nada eran crímenes pasionales y no se tenía en cuenta para nada la voz de las mujeres cuando acudían a pedir auxilio o para ser defendidas. Se puede y se debe, además, denunciar las violencias machistas. Y también a la libre elección de contraer o no matrimonio sin ser estigmatizada socialmente. O al libre acceso a los espacios públicos sin compañías, pese a los miedos que seguimos teniendo a transitar, sobre todo por la noche, en espacios poco iluminados y sobre todo si vamos solas. Hace poco, en una entrevista en mi pueblo, en Ontinyent, en la provincia de Valencia, me preguntaban ¿cuál sería como feminista tu mayor deseo? La compañera que me hacía la entrevista tiene unos 10 años menos que yo y tiene una hija, tiene varias hijas, pero la pequeña puede tener 6 años. Y mi respuesta fue taxativa. Mi mayor deseo sería que las nietas de tu hija Sofía
la pequeña, puedan andar con libertad por la calle, vestidas como les dé la gana, a la hora que les dé la gana y en el estado en que les dé la gana. Ese sería mi mayor deseo y, por tanto, mi mayor aspiración como feministas. El feminismo también ha contribuido a comprobar cómo la paz, según la ONU, es mucho más duradera cuando existen mujeres que están en esos procesos de paz. Y la primera resolución que se consigue negociar y aprobar solo tiene 22 años, es la 1325 y se consiguió aprobar en el año 2000. He de recordaros que estamos en el año 2022, o sea, históricamente fue hace un ratito. Luego han habido más, están todas ahí abajo. Es una diapositiva importante e interesante porque es algo que tenemos muy perdido de vista, pero está reconocido que las mujeres, cuando formamos parte de la negociación de esos procesos de paz, tienen un éxito sobre un 30% mayor de garantía de sostenibilidad y el número de años en que esos procesos suelen durar está alrededor de los 15, cosa que no ocurre cuando no estamos en esas mesas. Hemos mejorado la calidad democrática con leyes orgánicas como la Ley de Igualdad Efectiva, la de Medidas de Protección Integral, la del divorcio, la de Salud Sexual Reproductiva y de la interrupción del embarazo, pero, entre otras cosas, hemos conseguido esas mejoras porque también hemos hecho visibles las violencias estructurales del tipo que por ejemplo, os pongo el de la democracia no sea completa hasta que sea paritaria. Y tenéis ahí las tablas del Congreso de los Diputados cuando en el 1977 se realizaron las primeras elecciones democráticas y las últimas que hemos realizado en noviembre del 19. Y asimismo el número de ministras que existían en el 77 y como consecuencia de las últimas elecciones en noviembre. Hay 23 ministras y pone 28 con un asterisco porque hay algunas que son vicepresidentas o que tienen doble cargo. Pero en realidad hay 23 ministerios y hay 14 ministras frente a 9 ministros. En ese sentido sí que hemos superado el 50% en cuanto a representatividad en el Consejo de Ministros, no así en el Congreso de Diputados, donde vemos que el porcentaje todavía sigue siendo menor. También el feminismo dentro de las organizaciones ha jugado un papel importante y como ejemplo voy a poner nuestra casa. Nuestra casa, en el crecimiento afiliativo desde el 2017 al 2022, tenéis ahí los datos. Y en los órganos de responsabilidad también los tenéis ahora mismo. La fuente es la revista Trabajadora que edita la Secretaría de la Mujer Confederal del mes de abril de este mismo año. Aquí quiero hacer un inciso y es que me voy a alargar un poquito más de lo que toca porque quiero reconocer el trabajo que desde la Secretaría de la Mujer Confederal se está haciendo desde prácticamente el inicio de la legalización de nuestro sindicato, pero sobre todo y especialmente desde el año 2001-2002, donde la Secretaría de la Mujer se empeñó en formarnos a las mujeres, digo formarnos porque yo en aquel momento era responsable de la mujer de la extinta FESAP en el País Valencia, en formarnos a las mujeres de las secretarías para que tuviéramos conciencia y aumentara nuestra conciencia como mujeres trabajadoras y que nos empoderáramos para poder llegar a las mesas de negociación de los convenios donde no llegábamos porque el sindicato hasta hace 20-25 años, al ser heredero del movimiento del mercado de trabajo estaba bastante más masculinizado que ahora. Ahora me encanta ver tantas caras de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes en esta sala. Estaba bastante más masculinizado y no teníamos acceso a las mesas de negociación. En la administración pública, que era en el ámbito donde yo me movía, la negociación colectiva además estaba en el ámbito funcionarial muchísimo más restringida que en el ámbito laboral. Y los primeros convenios en los ayuntamientos se llegaron alrededor para que os hagáis una idea, alrededor de principios de los años 90, el primer lustro de los años 90. Con lo cual, acceder a una mesa de negociación de un ayuntamiento, sea de mi pueblo, sea del pueblo de al lado, sea de otro pueblo, pese a trabajar en el gobierno autónomo, derivaron en mí
por cuestiones poblacionales, la negociación de aquellos convenios, era importante y decisorio estar en esas mesas para reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras. Y por eso quería reconocer el trabajo inmenso que durante 15, 20 años, no llegó a 20, por los recortes del Gobierno de Rajoy y la crisis del 2008, el trabajo tan importante que a través de FOREM se hizo desde la Secretaría de la Mujer para formar a tantas y tantas mujeres delegadas y no delegadas. En esta clase, en esta sala, veo a un par de ellas, con unas compartí docencia, con otras fuimos compañeras de aprendizaje. Ese trabajo, el resultado de ese trabajo, se demuestra con que hoy el crecimiento afiliativo de mujeres ha sido significativamente importante, el número de representantes de delegadas en órganos de representación es importante, es bastante más importante, y en el de órganos de dirección sindical también lo son, también estamos muchísimo más presentes. Entonces, ese pequeño reconocimiento a quienes desde la Secretaría de la Mujer nos precedieron, quiero hacer ese reconocimiento evidente, porque sin esa formación importante, carísima y como inversión a largo plazo, por lo que decía antes también Inmaculada, con esa visión largoplacista, muchas de vosotras estáis hoy aquí porque algunas, que somos más mayores, os hemos dado la mano, os hemos invitado o os hemos estado mostrando algunos caminos que, por desgracia, nuestros compañeros tampoco veían por esa herencia trasladada de lo que era el mundo laboral. Otra de los factores que nos ha dado el feminismo es que nos ha permitido profundizar en los estudios y mejorar la calidad de la información en las investigaciones sociales, médicas, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, cuando hago algún tipo de charla, que la salud de las mujeres es esa gran desconocida, porque hasta hace recientemente poco tiempo, en los libros que el estudiantado de medicina, de la carrera de medicina, utilizan en sus estudios, el sujeto femenino no aparecía, se estudiaban sobre cuerpos masculinos. Las investigaciones que las grandes farmacéuticas hacen hasta hace poco, y en la pandemia nos ha mostrado un gran ejemplo de lo que digo, ha sido sobre cuerpos masculinos. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas, los efectos secundarios de las vacunas de las pandemias? Que no se han tenido en cuenta los cuerpos femeninos y ha habido efectos secundarios que no se estudiaron, no se tuvieron en cuenta cuando se estuvo fabricando o estudiando aquellas vacunas, y han tenido efectos secundarios sobre los cuerpos de las mujeres que han aparecido a posteriori. Ahí os he puesto unos cuantos ejemplos de lo que… sí, vamos avanzando, ya estoy acabando. Algunos ejemplos de lo que nos ha permitido. Ha forzado también agendas internacionales y, como vemos, tenemos en la Agenda 2030 hay algunos, la emergencia global, los cuidados, los índices de género. Ha interpelado a reflexiones sociales que afectan gravemente a las mujeres, como los vientres de alquiler, la explotación sexual, la trata de personas con fines ilícitos, la denuncia de la pornografía y diferentes brechas. Ha denunciado diferentes brechas por sexo y por clase. Y con esto es un poco todo lo que quería aportaros hoy. Muchas gracias por la atención prestada, y la revolución será feminista o no será. ¡Viva el feminismo! Gracias. Bueno, muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Nos gustaría, como he dicho antes, que tuviéramos más tiempo, pero bueno, es el que hay. Lo bueno es que se generan debates, no en este momento, sino también para el futuro. Yo también reconozco el trabajo que han realizado las secretarías de mujeres en comisiones obreras, pero si no avanzamos, retrocedemos. Tenemos que seguir avanzando, y más allá de que en las estructuras en algunos lugares sean paritarias o estén proporcionadas, necesitamos mujeres en la negociación colectiva. Necesitamos mujeres en la representación sindical, pero formando parte de la negociación. Y yo, sin más, paso también a presentar a Carmen Barrios Codereda, que comenzó en el mundo obrero, allá por los 80, ¿no? Le gusta que la presente como cuentista y fotoperiodista. Bueno, ha dirigido un documental de la lucha de mujeres por mí y por todas mis compañeras, y ganó en la segunda edición de becas de residencia artística. Es verdad que podría seguir presentando de las tres mucho más, pero como lo que quiero es que habléis vosotras y
y que encantéis con vuestro discurso aquí a los compañeros y compañeras, pues paso. Pero antes, y para terminar, sí decir que bueno, tenéis sobre todos los asientos hay una referencia a su último libro, que es una recopilación de otros libros, ¿no?, de que inició, Rojas, que por cierto no lo conocía, tengo que decirlo, pero lo he leído y me está gustando mucho y lo recomiendo también, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a Comisiones Obreras por organizar estas jornadas y sobre todo a la revista Perspectiva por la labor que hace de divulgación de temas políticos y sociales que en otros ámbitos del periodismo no se encuentran. Bueno, pues ante la pregunta esta que nos hace Perspectiva de qué es el feminismo como transformación social y avance democrático, pues ¿qué es el feminismo? ¿Qué no es el feminismo? ¿A qué no se dedica el feminismo? Me atrevería yo a decir en esta vida. Para mí, que llegué al feminismo a trompicones y a base de hostias, lo voy a decir así clarísimamente, como creo que llegamos casi todas las mujeres que empezamos a interesarnos por qué es esto que nos sucede todos los días cuando nos levantamos y empezamos a ver que tenemos un montón de dificultades añadidas a nuestra dificultad vital habitual, que hay una parte de la población que no la tiene, ¿no? Entonces, yo parto de la idea de que el feminismo es la idea radical de que todas somos iguales. ¿Y a quién me refiero con todas? Pues me refiero a todas las personas, a todas, a todos y a todes, porque el feminismo es un movimiento social transformador que ensancha la democracia y que busca derechos para todas las personas. Quiere incluir en esa lucha social por derechos a todas las personas que, bueno, pues que convivimos habitualmente en las sociedades. Decía Kate Miller, una histórica del feminismo americano, que el patriarcado es un sistema de construcción cultural, política y social y económica tan perfecto, que viene tan atrás en el tiempo que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta a veces de qué es lo que significa el patriarcado. Claro, cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta y a colocarnos las gafas moradas y a ver todas las dificultades que tenemos añadidas para llegar al mismo lugar al que llegan ellos, siendo más de la mitad de la población, como bien ha dicho Tere, pues claro, nos ponemos a revisarlo absolutamente todo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor entra en cuestión. Y para empezar, entra en cuestión otra vez, después de un siglo, el uso de los tiempos. Ahora habéis visto que el Gobierno de coalición está intentando pues, tramar una ley sobre los cuidados y sobre ese uso de los tiempos que nos dificulta tanto la vida a las mujeres. Y aquí voy a leer una referencia histórica para que veáis que hace un siglo hubo una política llamada Alexandra Kollontai que en sus escritos sobre el comunismo y la familia de 1918 ya se quejaba de esos usos de los tiempos que cargan a las mujeres con 3 mochilas vitales, ¿no? Con una mochila triple X, además del trabajo fuera de casa. Decía ella, 30 millones de mujeres soportan una triple carga. La mujer casada, la mujer que es obrera, suda sangre para cumplir con 3 tareas que recaen sobre ellas al mismo tiempo. Disponer de las horas necesarias para trabajar en alguna industria o establecimiento comercial, al igual que su marido. Consagrarse después lo mejor posible a quehaceres domésticos y, por último, cuidar de sus hijos. El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta. La ha convertido en obrera sin aliviarla de sus labores de ama de casa y madre. Por tanto, nos encontramos con que a consecuencia de esta triple e insoportable carga, que con frecuencia se expresa en gritos de dolor y hace asomar lágrimas a sus ojos, la mujer se agota. Aquí hay muchas compañeras que veo y creo que ahora mismo nos sigue sucediendo 3/4 de lo mismo. Sobre nosotras recae, además de nuestro trabajo cotidiano para ganarnos la vida,
y para que nuestra familia viva bien, pues la mayoría de nosotras recae también la carga de la casa. Esto en la pandemia ha sido una cosa bastante exagerada que se ha criticado desde todas las asociaciones de mujeres. Creo que todavía seguimos dedicándole a los cuidados las mujeres 2 horas más al cabo del día que los varones. Eso después de la cantidad de luchas feministas que traemos a lo largo de la historia. Voy a hacer un breve apunte histórico, porque hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es a lo que he intentado dedicarme sacando estos relatos sobre mujeres luchadoras que llevo escribiendo desde el 2016. A mí me preocupa mucho la invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y sobre todo en la construcción de los derechos y también en la ciencia, también en la medicina, en fin, en la academia. La invisibilización viene de muy atrás, porque para entrar en la Academia de Platón se requerían dos requisitos. Uno era que se tuvieran nociones de geometría y el otro, no ser mujer, ¿vale? Así, los platónicos se quitaban de un plumazo a la mitad de los cerebros pensantes de su época. Y bueno, yo me reclamo en esa lucha por la visibilización de lo que contribuimos las mujeres a esto que hemos puesto en este panel, que es a ese ensanchamiento de derechos para que la sociedad de verdad sea inclusiva. Y voy a pasar a referirme a una serie de luchas sociales que ha habido en España y que han estado protagonizadas por mujeres en el último siglo y medio, más o menos, y que sin ellas, sin esas luchas sociales, se entendería difícilmente los derechos sociales que tenemos en la Constitución española y que a menudo se atribuyen a ideas de varones o a componendas de varones en mesas de negociación, porque si mal no recuerdo, en aquella Constitución del 78 no había ninguna mujer en esa mesa que negociara ni que firmara ninguna de las normas que allí se iban a recoger. Pero las mujeres estaban en los movimientos sociales, por supuesto, estaban en esa reclamación de derechos que viene en una larga tradición republicana, derechos que amplían la democracia, como digo, derecho al voto universal, esos derechos que ya se consiguió en la Segunda República, que la República ponía una autopista, ¿no?, para que las mujeres caminaran hacia la universidad, y el franquismo les pone un camino con argollas para devolverlas a la cocina. Y quiero recordar esto porque estamos en un momento muy difícil político en el que parece que se están intentando subvertir todos los mensajes que tienen que ver con nuestra propia vida y con la importancia que tienen los derechos de igualdad para la democracia. Sin derechos de igualdad, sin nuestros derechos reconocidos y sin todas esas leyes, quiero decir, sin la ley del divorcio, sin la ley del aborto, sin la ampliación que queremos hacer para que el aborto sea efectivo, sin todo eso, sin todas las normativas laborales que hay que seguir ampliando para que las mujeres y los hombres de verdad tengamos efectivas todas esas cargas, sin eso no se progresa socialmente. Bueno, como os decía, hay un movimiento de mujeres en el siglo XIX, a mediados del XVIII, luego todo el siglo XIX y hasta los años 30 aproximadamente, muy potente, que es el movimiento de las cigarreras. ¿Por qué hay que referirse a ellas cuando estamos en un ámbito como estamos aquí, en un ámbito sindical? Porque las cigarreras significaron una fuerza laboral muy potente en esa época. Me parece que llegaron a ser más de 23.000 mujeres, y empezaron a incluir dentro de sus reclamaciones el espacio de los cuidados, por ejemplo, que el movimiento obrero no contemplaba. En las fábricas de tabaco había espacio
para que las mujeres pudieran acudir con sus niños y sus niñas y poderles dar el pecho. Y entre ellas había una solidaridad enorme hasta el punto de que si alguna no podía amamantar, una compañera lo hacía por ella. Se llamaba la gota de la leche y estaba perfectamente reglado y estructurado. Las cigarreras también consiguieron, por ejemplo, derechos para las mujeres que se hacían mayores y no podían seguir trabajando. Aportaban una parte de su salario para que esas mujeres pudieran sobrevivir cuando se jubilaban, subsidio a la jubilación. Todas estas cosas se han ido como borrando de la historia del movimiento obrero, se hace poca referencia a ellas. Y creo que es necesario que las recordemos. En España voy a hacer un saltito, porque si no, no me va a dar tiempo a contar, no sé cuánto tiempo llevo consumido. En España hubo también una huelga muy importante, que fue la llamada huelgona en los años 60, en el año 62 en concreto. Y esa huelga, que es la primera gran huelga por derechos en la minería asturiana, que se plantea como un pulso político al franquismo, que duró más de un mes, duró un mes y pico, con los hombres encerrados en los pozos, no se entiende sin el concurso y sin la organización de las mujeres de los mineros, que acudían cada día a las bocas de las minas, y es muy bonito entrevistarlas, a las que quedan vivas, a Ana Sirgo, por ejemplo, y que te cuente cómo llevaban alpiste en morralitos y cuando los esquiroles se acercaban a boca de mina, los traían desde otras partes de España para intentar romper las huelgas, protegidos, por cierto, por los grises, por la policía. Ellas les tiraban alpiste y les llamaban gallinas. Ana me comentaba en una de las entrevistas que a ellas les daba ciertamente pena enfrentarse así a esos trabajadores que venían de zonas más pobres que ellas. Venían de lugares de España en los que había muchísima más miseria y querían enfrentar a la clase trabajadora, a unos con otros, pero que ellas tenían que defender aquella huelga por derechos con todas sus ganas. Estas mujeres eran bastante valerosas. Han pasado a la historia el nombre de 3 de ellas, Ana Sirgo, Carmen Marrón y Tina Pérez. Tina Pérez murió a consecuencia de las palizas que le dieron en la policía franquista, capitaneada por el capitán Caro, creo que se llamaba, que fue un torturador al que mandaron a Asturias. Y a Tina se la recuerda gracias a Eduardo Arroyo, que la pinta durante los años 60 en su exilio en Francia para que la recordemos. Os invito a que vayáis a Google y busquéis esas pinturas de Eduardo Arroyo en las que se ve a Tina rapada, porque otra cosa que hicieron fue raparles la cabeza y exhibirlas otra vez por Gijón, sobre todo para que la gente viera que era muy fácil volver atrás a esa represión tan brutal que hubo tras la Guerra de España. Bueno, ¿qué aportaron las mujeres de Les Cuenques a la lucha sindical? Pues aportaron una resistencia fundamental sin la cual hubiera sido imposible torcerle el brazo al franquismo y, por ejemplo, que consiguieran no solo subidas salariales, porque sobre todo lo que se pedía es que los hombres no murieran en el Tajo. Se consiguieron muchas mejoras en la seguridad en las minas, se consiguió, por ejemplo, que hubiera cristales para que se pudieran duchar y no enfermaran de una pulmonía, se consiguió que les dieran ropa de trabajo para cambiársela, porque acudían habitualmente a trabajar con los monos húmedos. Voy a dar otro salto en el tiempo y voy a hablar, por ejemplo, de las sindicalistas de SEAT. En la fábrica SEAT de Barcelona había, aparte de hombres sindicados, había mujeres. Y había mujeres jóvenes que ponían su cuerpo para luchar por derechos.
y para luchar incluso por el espacio dentro del propio sindicato, que era clandestino, que como sabéis estaba Comisiones Obreras dentro, formaba parte de los sindicatos verticales y era clandestino, pero tenían su propio recorrido, se hizo un entrismo político fabuloso y se hizo su propio recorrido dentro de los sindicatos. Tengo que cortar. Bueno, pues quiero nombrar nada más que a Isabel López, porque es una de esas grandes luchadoras por derechos a la que creo que hay que recordar. Y bueno, me dejo muchas cosas aquí porque traía muchos recuerdos sobre las luchas de las mujeres, pero bueno, me quedo a las preguntas. Muchas gracias. Pues continuamos. Es verdad que esto daría para mucho más y que yo también siento tener que cortaros, pero como tenemos que seguir el programa, la verdad que de todas formas a ver si de aquí sacamos más jornadas, más estudios sobre feminismo, donde participar todas y todos. Yo sí que me gustaría decir una cosa que además va en tu libro, que es la visibilización de las mujeres. Hemos participado absolutamente en todas las reivindicaciones y cualquier momento, que también lo dices, en cualquier momento ya se dice de crisis, podemos seguir con la frase que conocemos, al final quien retrocede son las mujeres. Pero también hay una cosa cierta que me gustaría decir y es que cuando las mujeres nos unimos sacamos adelante cualquier reivindicación que hacemos. Podemos verlo con el tren de la libertad, podemos verlo en Argentina con la interrupción del embarazo, incluso en Castilla-La Mancha, cuando intentaron quitar el Instituto de la Mujer, se unieron todas las mujeres, desde Albacete también, para que en aquel entonces estaba José María Barreda, y tuvo que restaurarlo. Quiero decir, cuando tenemos un único objetivo lo conseguimos, y estas cuestiones tampoco salen a la luz. Es verdad que son así. Sí. Mi abuela tenía una frase fabulosa. Decía que cuando caen los héroes se levantan las mujeres. Sí. Y tenía toda la razón, porque al final somos las mujeres las que defendemos derechos para todas, para todos y para todes. No olvidamos a nadie, no dejamos a nadie atrás. Para después preguntas. Y ahora voy a pasar a presentar a Begoña Maruán. Begoña Maruán Pintos, que es doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, que forma parte íntegra del Consejo del Instituto de Investigación Feminista de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, que es profesora, que tiene muchas publicaciones y que especialmente pues, ha sido mi compañera durante 4 años. Está en el sindicato, sigue en el sindicato, ahora está de adjunta en la Confederación, pero además siempre nos puede hablar desde el ámbito académico y desde el ámbito sindicalista, porque si es algo que es Begoña, es sindicalista. Soy sindicalista. Gracias, Carmen. Bueno, pues gracias a la organización por invitarme a la jornada. Y tengo que decir que se lo agradezco doblemente, porque yo soy de esta casa. Entonces me llena de orgullo y satisfacción, pero también me llena de nervios. Quiero agradecer también el que dentro de la programación figure esta mesa, una mesa sobre feminismos, por una razón fundamental. Porque creo que estamos en un momento donde existe una peligrosa tendencia a centrar el debate sobre la crisis como una cuestión absolutamente disfuncional, de tal manera que se resuelve con pura gestión política, y creo que eso es una dinámica tremendamente reactiva. Ayer nos preguntábamos qué hacemos aquí, cómo reflexionamos. ¿Qué hacemos con esta organización, ¿no? Creo que una organización sociopolítica como la nuestra no puede tener una visión coyuntural de una mera crisis, aunque sean crisis tan importantes como la crisis financiera, la crisis sanitaria, la crisis de cuidados de la que ya ha hablado María Eugenia. Creo que necesitamos una visión estructural
Y para tener una visión estructural, nada mejor que el feminismo. Quiero romper dos ideas que creo que son erróneas. La primera es que el feminismo es una política sectorial, que el feminismo es de las mujeres. Ni es una política sectorial, es una política estructural. 1, 2, el feminismo nos afecta a todas las personas. Porque el feminismo lo que ha hecho desde que nació hace más de 3 siglos ha sido cuestionar las normas de género y que yo sepa, de momento al menos tenemos 2. Los hombres y las mujeres. Y además se ha propuesto socavar las estructuras sociales de discriminación, de injusticia y de humanidad. Al inicio de la modernidad, Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras que vindicó el feminismo, decía: el feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad. Y después, posteriormente, en fechas muy cercanas, el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, decía: la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer es el mayor proyecto político del siglo, porque da una nueva universalidad y legitimidad a la comunidad mundial. Por tanto, creo que el feminismo es un marco teórico y sociopolítico ideal para analizar la situación actual y el momento actual. Y digo analizar porque en realidad necesitamos análisis para transformarlo. No hemos venido a analizar, hemos venido a cambiar las cosas. En este momento de descrédito de la democracia, de individualismo máximo, de neoliberalismo, de competencia, cierre de fronteras, indiferencia, fragmentación, distancia social, el feminismo es mejor contrapoder y la forma más activa frente al camino de la destrucción. Un camino de la destrucción que yo presentaría en 3 niveles. A nivel individual, en la medida que no hace falta que cojamos más que las tasas de suicidio en este momento. Estamos en un momento absolutamente anómico. La destrucción comunitaria, porque nos cuesta muchísimo reconstruir el tejido asociativo y comunitario y recuperar la sociedad civil. De destrucción social, porque estamos en la fragmentación, en la diseminación, en la dispersión en todos los sentidos y en el ámbito laboral lo tenemos muy claro, donde la organización del trabajo se organiza a través de unas aplicaciones, donde aumentan los discursos de odio, la culpabilización a las víctimas y hay una recuperación de valores reaccionarios de orgullo patrio-facha, agudización del machismo y exaltación del macho-men. Por tanto, feminismo frente a la barbarie. Me atrevería a decir no solo que el feminismo es un buen marco de análisis y de políticas de la sociedad actual, sino me voy a ir más lejos. Voy a decir directamente que creo que el feminismo es el único proyecto político para conseguir una sociedad mundialmente sostenible, donde todas las personas, todas, tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. Y lo digo porque hemos vivido muchos años en un eje de conflicto, la cuestión social, donde el eje era capital-trabajo. En este momento el feminismo lo que plantea es un cambio de lógica entre el capital y la vida. Capital y la vida que sitúa a las personas en el centro, que lo que hace es visibilizar que esto del individualismo y la autonomía personal es mentira, que somos sujetos frágiles, sujetos vulnerables y sujetos absolutamente interdependientes. Decía ayer el autor, en el poema de Bertolt Brecht, que o nos salvamos todos o todas o nos condenamos, el todo o la nada. Las huelgas de 2018 y 2019 pusieron de manifiesto que si las mujeres paramos, se para el mundo. Si las mujeres en el empleo dejamos de producir, baja la producción. Si dejamos de consumir, una sociedad de consumo tendrá efectos considerables. Pero sobre todo, si las mujeres dejamos de cuidar fundamentalmente a los más vulnerables, quebramos el sistema. Y no es por nada, pero a mí me encantaría. Pero es que es mucho más grave. Si no empezamos a cuidar y empezamos a cuidar todos,
un sociólogo al cual admiro mucho, Richard Sennett, dice: una sociedad que no se cuida está abocada a la extinción como especie. Por tanto, creo que este alegato contra el feminismo es un buen momento. ¿Por qué? Porque además es verdad que ha habido un empoderamiento femenino y nos presentamos frente a la barbarie, pero ha habido una acción feminista que ha tenido una contrarreacción absolutamente dentro de la extrema derecha, como se está poniendo de manifiesto. Estamos en una encrucijada: o avanzamos en la dirección correcta o estamos en la senda de la destrucción, la barbarie y la involución. ¿Qué podemos hacer en lo concreto? 4 ideas. La primera: aquí estamos en unas jornadas sobre democracia. No hay democracia sin igualdad. Y para que haya igualdad tenemos que tener perspectiva de género. Y de eso en esta federación creo que sabéis, entre otras cosas, porque Carmen para el 8 de marzo y la Secretaría de las Mujeres se ha preocupado mucho de hacer una campaña sobre perspectiva de género. En segundo lugar, creo que necesitamos conocer la historia del feminismo. Necesitamos conocer la historia del feminismo porque su conocimiento nos empodera, porque además narrar tradiciones emancipatorias tiene efectos emancipatorios, porque todo poder tiene que ver con una genealogía y la genealogía nos da legitimidad. Cuando se borraron las imágenes de Ciudad Lineal, no estaban borrando solo unas fotos o unos dibujos, estaban intentando borrar nuestras referentes, estaban borrando nuestra historia. Y es fundamental tener referentes, porque fueron, somos, porque somos, serán. Lo decía Tere Moya hace un momento y lo decía Carmen. Necesitamos referentes. A mí me encanta ver a las niñas que hoy juegan al fútbol verse en Alessia Putellas y ponerse una camiseta con el número 11. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestro relato, que por cierto es una genealogía internacional. Ya en 1888 había congresos de mujeres, igual que el movimiento obrero, somos un movimiento internacional. Y necesitamos esa genealogía internacional porque estamos en un mundo globalizado. Además, necesitamos conocer la historia porque nos ayuda a reconocer y a conocer nuestro presente. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. El movimiento 15M. El movimiento 15M se presentó como un movimiento nuevo. Sin embargo, tanto determinados discursos como determinadas prácticas como determinados valores estaban cogiendo formas que habíamos utilizado dentro del feminismo. Al igual que el 15M, el feminismo priman los afectos, las emociones, los cuidados que se plantean desde la economía feminista, la organización horizontal, la ilusión y el optimismo en las posibilidades colectivas de transformación estaba presente. Antes del 15M hubo una manifestación, yo me acuerdo que fui con mi alumnado, que decían: no tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos futuro, pero no tenemos miedo. Ese no tenemos miedo a mí me hizo sentir que estábamos ante algo diferente. En segundo lugar, me gustaría comentar algo que Bernabé decía ayer: hay que clarificar las palabras, ¿no? Y estamos en un momento de pelea y de resignificación por el concepto feminismo, ¿no? Habláis vosotras, vamos a hablar de feminismo. El feminismo no es un pensamiento monolítico, no es reflexivo, es un pensamiento en cambio. Y el feminismo lo componen todas las propuestas, todos los proyectos ideológicos, teóricos, políticos y académicos que generan herramientas de análisis para transformar una sociedad que es discriminatoria. Por ello, tendremos que pensar, entre otras cosas, en incluir determinados elementos. Es imposible no abordar las cuestiones desde la diversidad y pensar el feminismo, la discriminación y la opresión con elementos de raza, etnia, clase, sexualidad, edad y, desde luego, para nosotros, clase social. Esta idea de que no os entendéis, es que
no os ponéis nunca de acuerdo. No es que nos pongamos de acuerdo. En los años 70 ya había tres tendencias ideológicas feministas. Las feministas liberales ponían el acento en la discriminación. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es la igualdad de oportunidades y la igualdad ante las leyes. En ese mismo momento estaban las radicales, que entendían que no solo se trata de lo público, sino también de lo privado, que tenemos que tener la misma democracia en casa que en las calles, que tenemos que tener derecho a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad. Y a la vez estaban las socialistas, que entendían que las mujeres lo que estábamos era explotadas y lo que había que tener era autonomía económica para luchar contra el patriarcado y contra el capital. Por tanto, el feminismo tiene una larga trayectoria histórica que es importante conocer. Necesitamos ese conocimiento mutuo para superar estereotipos y descalificaciones y afrontar un diálogo intelectual y situarnos en la praxis y en la práctica política. Y la última cuestión, Carmen, para no te pongas nerviosa, como cuarto elemento, creo que el feminismo tiene que ser socialista. Yo ya digo el mío, al fin y al cabo, para eso estoy aquí. Y creo que la revolución, esto de la revolución será feminista o no será, yo voy a meter ahí una cuña, yo lo lamento mucho, pero creo que la revolución será feminista, socialista o no será. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, creo que es una obligación tener una política eficaz contra el neoliberalismo, ¿no? Que nos ha colonizado las percepciones, las subjetividades y hasta el propio deseo. Otra cosa es cómo imaginamos esta crítica y cómo podemos traducirlo en política. 4 ideas muy rápidas. La primera, hay que articular batallas. Tenemos que conjugar las diferentes facetas. No podemos seguir solo en el campo político. Tenemos que estar en el campo político, en el socioeconómico y en el cultural. Ayer también se hablaba de esto. En segundo lugar, la coalición y los enlaces con otros feminismos políticos y otros grupos integrados en otros colectivos y movimientos sociales que luchan por la justicia social y en pos del avance. Y, en tercer lugar, adaptarnos a los cambios. Adaptarnos a los cambios y pensar que estamos en el feminismo de la tercera ola, un feminismo protagonizado por las mujeres jóvenes, lo cual también me llena de orgullo y satisfacción, porque piden que empezar a curar otras. Ese feminismo joven está pidiendo las cosas que llevamos pidiendo siglos, porque llevamos pidiendo siglos las mismas cosas, ¿no? Luchamos contra la violencia, luchamos contra el acoso sexual, por las libertades sexuales, por la distribución y la organización social de los cuidados, por un montón de cosas más, ¿no? Pero lo estamos haciendo de otra manera. Están utilizando las redes sociales, están utilizando otro tipo de manifestaciones más resignificadas y más festivas, que además seguimos todas. Por ejemplo, las tesis pusieron esa canción en marcha y las hemos seguido. Y mientras tanto, y esto como feminista en general, ¿qué hacemos como feministas sindicalistas? Como feministas sindicalistas lo que tenemos es la labor de agrandar el ámbito del feminismo y sumarnos al resto de luchas ampliando una lucha más. Hacer el feminismo más grande. Y hacer el feminismo más grande lo hacemos en los puestos de trabajo, porque la calle y la noche también son nuestras, pero los puestos de trabajo son nuestra obligación y nuestra responsabilidad como feministas sindicalistas. Tenemos en este momento un elemento, una herramienta fundamental en el ámbito del empleo, que son los planes de trabajo. Muchas de las que estáis aquí, muchos de los que estáis aquí, estamos en ese momento, en ese proceso. Pero tenemos algo más. Tenemos que hablar de trabajo y no solo de empleo. Acabamos de hacer una reforma laboral. Hemos hecho la reforma laboral del empleo. Os puedo asegurar que a lo que aspiro es algún día desde esta organización hacer la de hacer la reforma laboral del trabajo todos los trabajos. Hay una poetisa que es Blanca Varela que dice, digamos que ganamos la carrera y el premio era otra carrera. Tenemos que seguir luchando. Sin embargo, una de las cuestiones que he aprendido de una mujer que es anónima, no está en ningún sitio, pero logró organizar a todas las mariscadoras gallegas, es que nada sucede si alguien no tiene capacidad de soñarlo. Os puedo confesar que yo sueño mucho y lo único que espero es que vosotras y vosotros también soñéis.
Pues agradecer las intervenciones que como sois mujeres, han ido al tiempo, que se han ajustado al tiempo. A partir de ahora sí, las preguntas que queráis. Venga. Buenas tardes, gracias a todas, en primer lugar. ¿Quién habla? Creo que como sindicalistas también se nos está olvidando la parte sociopolítica que tenemos que trabajar en nuestro entorno, ¿no? Coincido con que la revolución feminista tiene que implicar necesariamente a la sociedad. Y el proliferar pues, muchas asociaciones feministas quizás nos haga pues, partirnos en cachitos si no unimos todo ese tejido sociocomunitario. Soy una defensora del ámbito sociocomunitario como profesional y creo que ahí estamos también fallando como sindicatos si no dispersamos. Y por otra parte sí que creo que como sindicato también tenemos una labor importante a nivel sociopolítico en las empresas y es con una herramienta normativa que tenemos que incidir en ella y es el biogen, es decir, como mujeres, como sindicalistas, como organización tenemos que procurar que nuestras mujeres estén protegidas y exigirles a los organismos públicos que ese biogen se implanten en todas y cada una de las administraciones públicas con todos y cada uno de los profesionales que tienen que estar pues, actuando en coordinación para proteger vidas. No solo vidas de mujeres, sino vidas de niños y niñas también. Así que ahí va mi lanzamiento a Carmen para que en el ámbito público pues le tiremos un dardo a las administraciones públicas porque son reacias a proteger las vidas de las mujeres cuando pueden hacerlo. Sí. Vamos a ver, yo recuerdo... Vamos a hacer una serie de preguntas, si hay más, y ya contestamos todas, ¿vale? Bueno, a no ser que no haya más. Sí, allí. Bueno, buenos días. Yo, en relación a la intervención de Tere, me gustaría hacer hincapié en que estamos en 2022 y hay esta gran laguna de diferenciar la investigación médica desde el punto de vista de ambos géneros. Y es triste que estando en el 2022 haya tenido que venir el COVID para poner encima de la mesa algo que es tan importante. Y quería preguntarle a ella, aparte de que ya ha comentado el COVID, qué opina de la violencia obstétrica, ¿vale? Y luego, respecto a la intervención de Carmen, soy asturiana, me has emocionado con tu intervención y quería simplemente, aparte de lo que has indicado tú, de los óleos que hacen referencia a esa huelgona del 62, que hay un corto precioso que se llama Golpe de tacón, merece la pena ser visto. Gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todas, enhorabuena por vuestras intervenciones. Con respecto al feminismo, yo lo que más he hecho en falta de todo es como que las mujeres nos apropiamos del feminismo. Parece que solo es responsabilidad de las mujeres el extender el feminismo, el involucrar a la sociedad sobre el feminismo, y creo que la responsabilidad mayor es que el feminismo sea parte de todos y que los hombres sean feministas, que los hombres estén con nosotras codo a codo, que sean ellos los que estén a nuestro lado y que también extiendan el mensaje feminista, ¿no? Que sean ellos feministas y que el feminismo no sea solo algo nuestro y de las mujeres, que el feminismo no sea solo mujer, sino que sea un mensaje universal, que sea como la democracia o algo para todos. Yo tengo un hijo adolescente que es más feminista que yo, porque él ha nacido dentro del feminismo en casa, él ha nacido dentro del reparto de tareas en casa, él ha nacido dentro de los cuidados en casa. Los cuidados son algo que se realiza en común. Yo no tengo por qué dejar de cuidar, lo que tenemos que hacer es cuidar todos
tanto lo que son hombres como los que son mujeres. No tiene que ser el mensaje vamos a dejar de cuidar para que los hombres se den cuenta de que hay que cuidar, sino que el cuidar sea una labor de todos, que el feminismo sea de todos, de los hombres y de las mujeres, no solo de las mujeres. Si queréis, contestáis. Yo enlazo lo que acaba de decir la compañera con lo que quería yo trasladar. Habéis dicho que si no avanzamos retrocedemos y que feminismo frente a la barbarie. Pero es verdad que dentro de que la tercera ola, las mujeres jóvenes estamos empoderadas, estamos luchando, reivindicando, somos conscientes de esas desigualdades de las que todavía somos víctimas y, sin embargo, está aumentando el porcentaje de niños, de menores, de jóvenes que ejercen, por ejemplo, violencia machista hacia sus parejas. Entonces, esa contradicción que se está dando, ¿a través de qué mecanismos está llegando el mensaje machista a la población más joven? Quiero trasladar aquí también la reflexión que hay que hacer sobre el tema de la pornografía. Me parece súper importante la pornografía, las redes sociales, los elementos culturales que decía también Begoña, a los que tenemos que sumarnos porque se está sumando otros movimientos a hacerse cargo del discurso cultural y es lo que está dañando este pensamiento, ¿no? Estas formas de entender las relaciones, por ejemplo, de la gente joven. ¿Y cómo vamos a afrontar como sindicato todo esto? ¿Son señales a mí, Carmen? No, es que estoy diciendo que vamos a cortar ya de preguntas y seguimos después, que llevamos muchas. Sí. No, perdona. Nada, eso, que feminismo, también incluidos los hombres, cómo luchamos contra esa barbarie que viene desde, que estamos viendo que están haciendo en las nuevas generaciones, aunque parezca contradictorio porque estamos avanzando, pero a la vez parece que estamos retrocediendo, aunque creo que muchas de las respuestas ya las ha dado Begoña, que ha dado un discurso que me ha encantado. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, lo que decía es que seguimos después, como hay muchas preguntas, pues empezamos una ronda si queréis a contestar y después volvéis a preguntar. Empezad si queréis, Carmen, y seguimos. ¿Empiezo yo? Sí, bueno, seguimos así ya el orden. Sí, bueno, me he acordado por la pregunta de la compañera, la primera compañera que ha intervenido, me he acordado de cuando Carmen Chacón fue ministra de Defensa, ¿os acordáis? Ella hizo una cosa que a mí me molestó y escribí sobre ello, hice una pequeña reflexión sobre ello. Era un momento difícil porque todavía no habíamos empezado a empujar tanto como a partir de 2016. Ella decidió no utilizar su baja maternal e incorporarse a su puesto de trabajo, creo que fue de ministra como a la semana o así. Y claro, a mí me molestó, a mí como mujer trabajadora me molestó. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que obligar y hacerlo también desde el ejemplo a entender que el sustento de la sociedad es de todos y de todas y de todes. Todas las personas están implicadas en el sustento de esas nuevas generaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues claro, seguir peleando porque todos los derechos que sigamos consiguiendo sean inclusivos y que se tengan en cuenta todos los tiempos diferenciados de los cuidados y que en esos tiempos tiene que haber corresponsabilidad social. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber una revolución en la educación. En la educación pública tenemos que hacer muchísima fuerza para que en la educación pública haya esa perspectiva de género que falta y que es habitual que invisibilice, y sigo con esto de la invisibilización porque me parece súper importante, invisibilice todo eso que las mujeres hacemos y que las mujeres aportamos al cambio social y a la mejora de las sociedades y a que las sociedades avancen. Con respecto a la compañera que ha hablado del golpe de tacón, de aquel documental, lo vi aquel documental, me pareció maravilloso, me pareció inspirador
Y las mujeres asturianas de aquella época merecen un reconocimiento histórico, igual que las de ahora, igual que las de Ike, que estuvieron 10 años luchando, 4 años encerradas en la fábrica, para que en esa reconversión industrial no arrasaran también con el textil. Es un movimiento que se recuerda poco, el de las trabajadoras de Ike, pero que creo que hay que recordarlo, porque además le tiraron de las orejas a nuestros propios compañeros varones que negociaron una reconversión industrial que no contemplaba determinadas cosas, ¿no? Y os doy la palabra para que sigáis. A ver, por orden. Violencia obstétrica. La violencia obstétrica yo creo que la hemos sufrido todas y cada una de las mujeres cada vez que vamos a una consulta ginecológica, sin entrar luego con todo el tema del parto, posparto, etcétera, etcétera. O sea, solo el hecho de que el elemento mobiliario diseñado para sentarnos como nos sientan, para facilitarle el trabajo al históricamente doctor en detrimento de nuestra comodidad, en sí mismo ya es violencia y por tanto es violencia obstétrica y forma parte de lo que yo considero que son las violencias machistas, todas aquellas que sufrimos por ser mujeres. Por tanto, para mí la violencia obstétrica es una forma más de maltrato a las mujeres, por tanto de violencia a las mujeres, y que la sufrimos todas y cada una de nosotras, más allá de que seamos madres o no lo seamos. Las que lo sois, yo no lo soy por elección propia, tenéis ración doble, triple o la que os corresponda con cualquiera de las formas que se ejerce sobre vuestros cuerpos en un momento en el que sois especialmente vulnerables y en el que no se tiene para nada en cuenta vuestras decisiones y además algo que me parece absolutamente terrorífico y es la infantilización de vuestro dolor, de vuestro proceso en el que no se tiene en cuenta, como he dicho, vuestras decisiones, pero además cuando os quejáis del propio dolor, vuestro dolor no es tenido en cuenta y se menosprecia incluso, ¿no? Entonces, me parece terrible y como tal la considero violencia machista, dentro del grupo de las violencias machistas. La compañera ha hablado del feminismo, no recuerdo quién ha sido, ha hablado del feminismo y que se tiene que integrar también a los hombres. Has sido tú. Mira, compañera, yo solo te voy a decir una cosa que antes se me ha olvidado. Y es que hay dos cosas en este momento de mi vida que tengo clarísimas. Y es que tanto el movimiento sindical o el sindicalismo como el feminismo son movimientos universalistas. Si no estamos todas, si no estamos todos, no estamos. Y entonces, evidentemente, hemos de sumar. Hay un problema que engancharé con otra cosa que acaba de decir Carmen. Hay un problema grande y es que hasta hace relativamente poco tiempo nuestros compañeros, cuando hablábamos de estos temas, ahora afortunadamente pasa menos, pero nuestros compañeros, hablo de mi experiencia ahora como formadora, sobre todo personal docente, cuando vas a un claustro y les explicas algunos casos, salen las uñas, porque se sienten agredidos, ¿vale? Estamos en una organización que ha avanzado muchísimo en eso y por eso digo que era una cuestión un poco más de pasado, pero tú te vas a un claustro donde se supone que la tarea de formación es importante. Yo soy digamos que con el Centro de Formación de Profesorado con el que llevo trabajando 12 años, soy la encargada de temas de prevención de violencia, de micromachismos, de macromachismos, de violencias machistas en el sentido más amplio, la prevención de la violencia en los más jóvenes. Y es que, de verdad, que lees, no escuchas, porque es formación online, y es que lees verdaderas burradas, pero verdaderas burradas. Aparte de que mayoritariamente son cursos que participan mujeres, ellas, docentes, y a lo mejor en uno que acabé el lunes antes de venirme, había 44 participantes, solo había 4 hombres, ¿vale? El resto eran mujeres, es como que no va con ellos. Y a los 4
cuando leías los ejercicios, de verdad que había momentos que te dan escalofríos. Y entonces, si partimos de que ligamos las dos cosas, que para mí el sindicalismo y el feminismo en estos momentos de mi vida son los dos movimientos universalistas por los que me levanto cada mañana, pese a que en el sindicalismo, digamos que esté en excedencia, pero la que es, lo es de toda la vida, ya os lo digo yo, si lo enganchas con esa necesidad urgente de incorporar la educación afectivo-sexual, pero dentro del afectivo-sexual, sobre todo, hay que hacer un esfuerzo importantísimo con la formación emocional en nuestras criaturas para que el día de mañana sesguen esos sesgos, valga la redundancia. Mientras eso no se tenga en cuenta, estaremos haciéndonos trampas al solitario en cuanto a aquello de que la formación cambia al mundo, la educación cambia al mundo. La educación cambia al mundo, pero los primeros que hemos de cambiarlo somos los que estamos en las aulas, formando, en las fábricas, en todas partes, porque evidentemente sin los hombres el feminismo está cojo, porque con la igualdad ganamos toda la sociedad en su conjunto. Y la violencia entre jóvenes, me remito a lo que te estoy diciendo, los propios docentes se lavan las manos en muchas cosas, en muchos ámbitos. Es una tirarnos piedra en nuestro propio tejado, porque los compañeros y compañeras docentes hacen lo que pueden y lo que les dejan, en muchos casos también. Pero evidentemente hay un refuerzo de y un repunte de esa violencia machista entre los jóvenes, porque es mucho más fácil. Hace 2 meses estuve en un aula con 200 adolescentes de entre 14 y 16 años, os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, una diversión total, 2 horas y media encerrada en un aula, en un salón como esto, con 200 alumnos y alumnas. Bueno, lo más suave, es que si había un incendio y me tenía que salvar un bombero, que prefería que fuera un bombero hombre o mujer, porque las pruebas selectivas eran diferenciadas para hombres y mujeres. No consiguieron entender que la profesionalidad está por encima. Y por qué una niña preguntó que por qué se clamaba al cielo cuando a una niña o una mujer se le daba una bofetada, pero cuando a una mujer se la daba a un hombre no clamaba al cielo. Bueno, ese es el nivel. Ese es el nivel, pero el problema nace de que hay y anoche lo hablábamos, creo que lo hablaba contigo, está habiendo una fractura importantísima entre las familias y las escuelas. Y mientras esa fractura no encuentre puentes de encuentro para formar a esa ciudadanía de mañana, que hoy son adolescentes, y pongan las bases de encuentro, esa fractura va a seguir abriendo, se va a seguir abriendo y va a seguir facilitando que discursos populistas como los de la ultraderecha estén calando. Y es mucho más fácil decir lo que os estoy diciendo, algunas de las frases que soltaron por esas boquitas algunas de los 200 adolescentes, que os digo que es telita, 2 horas y media, mientras había 8 docentes, y eso ocurrió el día 29 de marzo en Castellón. O sea, había 8 docentes. El momento más álgido, cuando se dijeron verdaderas burradas, yo tengo tendencia a quedarme afónica. Y les dije, bueno, son 12:30, nos queda 1 hora, 2 horas de estar aquí. ¿Os calláis o yo cierro la boca y todos al aula? Silencio absoluto. Ni un docente levantó la voz para poner orden. Claro, a los 10 minutos estábamos igual. Claro, mientras esa falta de compromiso que implique tanto a familias como a docentes no sea verdadera, esa alianza no se recomponga, estamos haciéndonos trampas al solitario. ¿Vale? Y me callo ya. Vale, yo voy a cambiar un poco de tercio, porque después de esta cosa así tan dura, yo creo que necesitamos explicar con cosas que nos entiendan. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, una gran amiga feminista daba charlas por Iberoamérica, entonces estuvo dando una charla sobre feminismo. Entonces, acabó la charla, preguntas, ¿no? Entonces, una señora pregunta, dice, a ver, es que yo no lo entiendo muy bien. Yo tengo fe en la revolución, yo tengo fe en Dios, pero es que a mí esto del fe en el feminismo es que no lo había entendido nunca.
Bueno, yo creo que... Y esto lo digo porque a veces nos sorprendemos las cosas que dicen, ¿no? Pero es que yo creo que a veces también hablamos como para expertos. Y lo estoy hablando expertos o expertas, y lo digo también a veces por el sindicato. Creamos un lenguaje y creamos una especie de códigos propios, ¿no? Tere, lo que haces es una labor magnífica. Yo creo que explicar a un niño, a una niña, sobre todo, quizá no tanto un niño o una niña, como un adolescente que está en un momento de creación de su identidad y hay dos modelos, básicamente, masculino y femenino, y tiene que encajar cómo se sitúa en el mundo, yo creo que es una labor importante y que está muy bien que se colabore y se ayude con respuestas fáciles. A veces entramos como como elefante en cacharrería. Voy a contar otra anécdota, porque yo creo que es lo más clarificador. Curso en una clase también de adolescentes, violencia de género, ¿no? Entonces se hace un discurso desde el feminismo y acaba la clase y uno de los chavales va a la profe y le dice, María José, pues se llama María José, que es una de las expertas, perdóname por mi género. Absolutamente hundido y humillado. Yo no creo que nadie deba pedir perdón por su género. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de explicarnos desde un lenguaje básico. El tema de la educación, a mí empieza a preocuparme que acabemos siempre en la educación y pensemos además en la educación formal. ¿Por qué? Pues porque el problema fundamental es que los educadores y las educadoras no están preparados para formar en igualdad porque nadie les ha enseñado. Quiero decir, claro, tienen un inmenso reto. Además de que las condiciones laborales que se están dando en este momento no son las mejores. Esto como sindicalista me toca decirlo. Pero además es porque la educación en este momento tiene que ver muy poco con la educación formal. Porque Internet está socializando mucho más que las madres, los padres, la escuela y no sé qué más. Entonces, creo que es importante. En un momento en el cual estamos viendo la sociedad del espectáculo, da lo mismo que te comas una paella que está riquísima. Lo importante es que hagas una foto de la paella. Yo creo que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Respecto al tema, y que me parece importantísima una cosa en la educación formal, me parece fundamental empezar a educar en derechos humanos. Me parece que es la base de todo y que trabajar con determinadas poblaciones, fundamentalmente gente más joven, lo que generas en la otra parte es mucho más positivo si partes de un discurso de los derechos humanos, que al final es igual, porque la violencia de género es la mayor fractura de los derechos humanos, que si hablas desde el feminismo, digo, como yo lo utilizo, ¿no? Algunas respuestas. Con el tema de la violencia de género, en este momento estamos, Comisiones Obreras está en la mesa, en el Observatorio de Violencia de Género. Hay un debate sobre la estrategia contra la violencia de género, en la cual una de las cuestiones que se está replanteando es el tema del biogen. En ese observatorio se está intentando hacer esa estrategia y se han hecho 7 grupos de trabajo y se ha dado, digamos, participación a un discurso muy amplio de diferentes elementos de la sociedad civil y se está en ese proceso, pero Biogen está ahí en el punto de mira. El tema que contabais, preguntaba una compañera, el tema del sesgo de género en la medicina, el sesgo de género en todo. En todo, quiero decir, cuando en 1948 Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, nos dice solo hay un modelo y es masculino. Esto pasa, lo cuento siempre pasa como cuando te plantean sobre la política. Dice, ¿usted es de derechas o de izquierdas? Dice, yo soy apolítico. No, pues aquí es lo mismo. Tú eres feminista o tú eres machista, que lo preguntan así como si fueran cosas iguales. Y dice, no, yo soy igualitarista. Dices, tú eres machista. Pues esto, Simone de Beauvoir en 1948 lo tenía claro, solo hay un modelo y hay que encajar en él. Y si no encajas en él, vas a tener dificultades para ser secretaria de una organización sindical como esta. Sí, tal cual.
Los modelos médicos se hacen con hombres, pero afortunadamente lo que estamos es denunciando esa situación para que cambie. Yo creo que no estamos en mal camino. Es verdad que nos falta mucho, pero tendremos que seguir empujando. Porque creo que el feminismo es verdad que lo tienen que abrazar los hombres. Ahora, también digo, la dirección política la llevamos las mujeres. Hay que conseguir que se sumen, pero no vamos a conseguir que se sumen si hacemos un discurso del victimismo. Hay dos líneas de trabajo y hay una que lo que hace es plantearnos una posición absolutamente heroica y otra una posición absolutamente de víctimas. Vale. Estamos intentando que haya una redistribución de los cuidados, de los tiempos de trabajo domésticos también. Pero no podemos seguir intentando que los hombres se incorporen a una cosa que es súper desagradable, que nos penaliza, que no nos deja formarlos, que no sé qué. Porque así presentado, chicas, es que nadie se va a querer apuntar. No, vamos a ver, es que los cuidados también son un derecho. Y no es por nada, pero cuidar a las personas mayores, a lo mejor hay que hacer la despedida y puede tener algunas connotaciones un poco más duras. Pero que no me digáis que no estáis orgullosos, orgullosas de cuidar a vuestros hijos. Creo que es un derecho y que tenéis que tener los hombres. Digamos, planteémoslo en positivo. Y luego, eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer legislaciones que posibiliten ese cuidado, hay que hacer legislaciones que obliguen a ese cuidado cuando no se da y hay que hacer también una cosa: quitarse del medio. La forma de que otros hagan las cosas es que tú no estés. Y esto digo porque aquí hay un poco de responsabilidad colectiva. Y luego la última cosa, que ya voy a decir, a mí me gusta hablar de feminismo sindical. Yo soy feminista sindicalista, no soy feminista por un lado y sindicalista por otro. Y estos son mis principios y si no me gustan, pues piense otros porque no los voy a cambiar. Bueno, quedaban algunas preguntas, si queréis rápidamente las hacemos y ya quedaban por allí y allí, a ver, nos quedamos... Bueno, muchas gracias a todas las ponentes, han sido maravillosas las presentaciones. Yo como también soy asturiana, se me ha enmudecido el ojo cuando ha hablado Carmen. Tengo que decir que el bable, no voy a seguir el discurso en bable, ¿vale? Porque es un lenguaje muy diverso, porque lo hablamos todo con la E. Somos todes, todes y todes, les persones. Que cuando las mujeres de los mineros apoyaron la lucha, decir también que las mujeres asturianas construyeron la carretera del Pajares y ocuparon las fábricas, no solo en Asturias, sino en el resto de España y en Europa. Cuando los hombres estaban en el frente, fueron las mujeres las que mantuvieron la economía. Cuando acabó la guerra, volvieron a sus casas. Ejemplos de lucha, cuando las tremendas huelgas que hubo en este país para conquistar derechos, mientras los hombres se encerraban en las fábricas, las mujeres organizaban las cajas de resistencia y solidaridad para mantener un mínimo de ingresos. Me acuerdo porque me ha tocado de frente la John Deere, recientemente las mujeres de Coca-Cola, el campamento de Sitel en la Castellana, durante meses y meses con la organización. Tenemos muchos ejemplos. Y por supuesto que la dirección política en planes de igualdad es nuestra, pero nuestra organización, hombres y mujeres, tienen que formarse en igualdad. Claro. Fundamental. Y especialmente en la herramienta novedosa de valoración de puestos de trabajo, porque es una de las causas de la brecha. Todas las aptitudes, todas las cualidades tienen que estar valoradas, absolutamente todas, y es necesario. Y igual que nosotras hemos tenido que aprender a ser mujeres feministas y ponernos las gafas violeta para aprender a ver una realidad, y como sindicalistas más. Entonces, invito todas las personas de esta organización a ponerse las gafas del color que sea necesario para descubrir las desigualdades allá donde estén y no discriminar lo que es la vida laboral de lo que es la vida personal. No se puede consumir prostitución, no podemos apoyarnos en la explotación del cuerpo de otra persona, ¿vale? Entonces, esta también es una lucha.
de todas y de todos y de todes. En la huelga feminista hubo compañeros que no la secundaron y cuando se convoca una huelga todos estamos llamados a seguir la huelga. Y en el 8M hasta hace poco solo salíamos nosotras. Y en el 1 de mayo salíamos todos. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué ha preguntado? No ha preguntado nada. Allí. Hola. Yo quería decir que en las manifestaciones del 8M anteriores a la pandemia, como sindicalista, como feminista, viví con orgullo, ¿no?, la cantidad de miles y miles de personas que en este país se manifestaron por los derechos, por la igualdad. Y, por otro lado, veo la involución que se está produciendo en el ámbito político, apoyado por los grupos mediáticos, una lucha feroz contra el feminismo, ¿no? Vamos, yo así lo observo. Y quería preguntaros, porque creo que sois las personas que mejor me podéis contestar, ¿esta guerra la vamos a ganar? Gracias. ¿Hay alguna más? No. Vamos a ser ahora más breves en las... Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, pues contestar y vamos a ser más breves y ya vamos terminando. Pues a ver, la referencia que has hecho hacia la historia, quiero contar, ya que estoy aquí en Córdoba, una huelga que hubo, que nunca tuvo ese nombre aquí. En el pueblo de Posadas había una fábrica textil en la que había contratadas, lo voy a poner como ejemplo, de cómo las mujeres a veces nos enfrentamos a las luchas sindicales, ya que estamos en un sindicato, de forma diferente, ¿vale? Trabajaban como alrededor de 200 mujeres jóvenes, entre los 12 años y los 22. En el pueblo de Posadas la fábrica estaba a las afueras del pueblo y pertenecía al alcalde y a otros 2 prebostes del pueblo. Era una fábrica textil. Convencieron a las trabajadoras para que se llevaran una tricotosa a su casa y bueno, la condición era que a partir de ahora iban a trabajar desde casa y tenían que pagar, o sea, tenían que sacar el salario de la máquina y el salario de ellas mismas. Tenían que sacarle una plusvalía a la máquina. Acordaron un precio por pieza confeccionada y cuando pasó un tiempo la empresa decidió bajarles el precio de la pieza confeccionada. Una de ellas, que era la que me contó esta historia, yo tenía referencias porque había leído un artículo en Pícara, pero me vine aquí y hice una serie de entrevistas a mujeres de ese pueblo. Una de ellas me contaba que, claro, ella, que era la más mayor, era la que tenía 23 años y ya llevaba más tiempo trabajando, se dio cuenta de que era imposible sacar ese salario. En 1973, en pleno franquismo, la palabra huelga era muy dura, te llevaba a la cárcel directamente, no se podían hacer huelgas, y menos las mujeres. Entonces, ¿qué decidieron ellas? ¿Cómo hicieron la revuelta para conseguir el salario adecuado? Pues esta mujer, Rafi Rubio, se fue a casa de su vecina y le comentó que ella había echado cuentas y que no le salían. Entonces fueron a casa de la siguiente, así hasta las 200 que trabajaban para la fábrica una por una. ¿Qué hicieron? Pues de la noche dejar de tricotar, ¿vale? En el pueblo en verano, ellas tricotaban en verano todas las piezas, los chalecos que tenían que sacar para el invierno. La empresa recogía semanalmente esos chalecos tricotados y ¿qué hicieron? Pues parar de tricotar. El pueblo entero se enteró de que había una huelga, pero nadie nombró esa palabra, nadie lo dijo. Y cuando les preguntaban por la calle, ellas se dedicaron a salir abrazadas del brazo, las chavalas jóvenes, y a pasearse por el pueblo para que vieran de forma efectiva que nadie estaba trabajando.
eran el sustento mayor de ese pueblo, porque aunque se dice que en el franquismo las mujeres no trabajaban, nada más lejos de la realidad. Trabajaban en su casa y se sacaban un salario y bien hermoso, porque a mí me contaban ellas que su salario a destajo en la máquina de tricotar era superior al que traían ellos del campo. Pero su trabajo no contaba, no tenían derechos, no tenían contrato, trabajaban a destajo. ¿Vale? Bueno, pues todo el mundo en el pueblo se enteró, claro, de que había una huelga, porque no escuchaban el ruido de las máquinas. ¿Qué pasó? ¿Cómo solucionaron aquel conflicto? Pues naturalmente cuando la fábrica mandó aquella furgoneta que recogía la ropa confeccionada y vio que no había nada que recoger, pues se enteraron de que había algo pasaba, claro. Y como no había nadie, no había ninguna cabeza visible, tuvieron que negociar con las 200 a la vez. Se presentaron las 200 en Argerola, que era como se llamaba la fábrica, a negociar. Y naturalmente sentaron las bases que ellas querían. Y no hubo ninguna detenida, ni hubo manera de represaliar, ni nada. En esta provincia, en la provincia de Córdoba, tuvieron muchísimo peso también las algodoneras, que paraban y hacían huelgas fabulosas. A partir de los años 60 el campo cordobés era un hervidero. Y la textil siempre ha sido punta de lanza del trabajo de las mujeres y de lo que significa avanzar derechos. He querido contar esta historia para que sepáis que en cualquier punto de la geografía española había mujeres que luchaban por sus derechos y que ampliaban lo que he explicado antes, que ampliaban la democracia, que seguimos ampliando la democracia. A ver, yo solo una referencia. Los años previos a la pandemia, las huelgas feministas que se hicieron en el Estado español consiguieron ser un éxito. Luego llegó la pandemia y la jodió. Vamos, entre otras cosas, es una de las cosas que se jodieron. Y no hemos tenido todavía capacidad de recuperar ese poder de convocatoria para volver a salir a la calle masivamente para poder convocar esas llamadas huelgas feministas. En el momento que nos lo propongamos, volveremos a hacerlo y además lo volveremos a hacer quizás con más motivos y seguramente con más fuerza que las del 2018 y las del 2019. Esa batalla la vamos a ganar. Es cuestión de tiempo, voluntad y de conciencia de clase y de conciencia feminista, que no tienen por qué ir separadas, van de la mano. Cuando como decía antes Begoña, cuando eres sindicalista no puedes ser sindicalista si no eres feminista, y no puedes ser sindicalista si previamente no asumes la condición de la discriminación de clase y de la discriminación sexual. Con lo cual, esa batalla, la preguntaba el compañero, esa batalla en el momento en que nos pongamos las pilas y que la pandemia nos dé una tregua un poco mayor, porque recordemos que estamos saliendo todavía, vamos a salir. Vamos a ganarla. Nada, Isidra, lo de la valoración de puestos de trabajo, yo aviso, esta es la batalla de las próximas décadas. No se va a ser solo para temas de planes de igualdad, sino para los convenios colectivos. Aquí nos la vamos a jugar. Lo único bueno que tenemos es que esta vez tenemos una herramienta que intenta que tenga perspectiva de género, con lo cual digamos que eso está bien. Hay algo que es fundamental y es que dentro de la estructura hemos intentado y se está, yo creo que poco a poco consiguiendo hacer del feminismo un eje fundamental de la acción sindical, y esto también es importante y hay que ponerlo en valor. Porque no solo están los estatutos, sino que intentamos día a día hacer prácticas del feminismo internamente, ¿no? Yo tengo que decir que formo parte de esta federación y que en ese sentido estoy tremendamente orgullosa. Una de las cosas que hemos conseguido, y creo que algunas de las personas que estáis aquí lo podéis corroborar, es que gran parte de la estructura con la que al menos yo he estado
ha entendido esto perfectamente y que incluso un responsable de negociación colectiva, el responsable de negociación colectiva, un día me llamara la atención sobre el tema del lenguaje y me dijera: ¿te has dado cuenta de que con este lenguaje inclusivo lo que hemos conseguido también es invisibilizar que las limpiadoras siempre son las últimas? Pues que lo dijera el responsable de negociación colectiva, de verdad que me alegra y creo que en este sentido es para sentirse orgullosa de esta federación. Ha habido otra cuestión que decíais, el tema de las últimas huelgas, que os gustó mucho. En las últimas huelgas lo que estaban poniendo sobre la mesa y lo que estaban visibilizando es un cambio de paradigma. Se ha hablado aquí mucho de un cambio de época, un cambio de paradigma. Lo que se visibilizó era un cambio de paradigma clarísimo, un cambio de paradigma en el cual se apostaba por una sociedad completamente diferente. Esa apuesta por una sociedad completamente diferente significa que una parte de la sociedad tiene que asumir que tiene que dejar de tener los privilegios que tiene. Y no está una parte muy determinada dispuesta a perder los privilegios que tiene. Por eso, uno de los elementos vitales de la extrema derecha es la recuperación del hombre. Ha vuelto el hombre. Había una colonia, ¿no?, de eso. Sí. Vuelve el hombre. Me río, pero no me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia porque lo que sucede es, por un lado, primero os dais cuenta, esta historia que nos han contado de que la historia evoluciona en línea recta y de que poco a poco vamos avanzando, vamos a ver. Primero, la historia no evoluciona en línea recta, es mucho más dialéctica. Y segundo, nada evoluciona en la dirección correcta si no hay grupos humanos que lo dirigen en la dirección correcta. Entonces, llevamos una temporada larga en la cual hemos hecho que estábamos en igualdad, ¿no? Y lo digo por algo que pasaba en la conversación de antes. Como estamos en una situación de igualdad y ya no somos iguales los hombres y las mujeres, yo me encuentro entre el alumnado que cuando yo doy sociología del género, les cuento estas cuestiones del género, fundamentalmente las chicas me miran con cara de esto la pasaba a ella porque es vieja, pero a mí no me pasa porque yo ya soy igual. Y hay una parte en la que tienen razón, yo soy vieja. Hay otra en la que también tienes razón. Hay algunas cosas que afortunadamente ya no las va a pasar porque, entre otras cosas, las hemos luchado la generación nuestra porque las lucharon las generaciones anteriores. El problema fundamental es cuando salen se tienen que enfrentar al puesto de trabajo. Entonces ya tenemos un grave problema. Pensar que estamos en una situación igualitaria ha creado una afición de igualdad que hace que los chavales ahora, cuando estás intentando hacer acciones positivas, entiendan que en realidad estás privilegiando a unas que ya estaban en situación de igualdad, con lo cual es un discurso tremendamente peligroso. Y luego una de las cuestiones que salía aquí, preguntabais esto de esta guerra la vamos a ganar. A ver, el feminismo es probablemente es uno de los, no voy a decir el único, pero uno de los que, una de las ideologías, una de las políticas, una de las teorías, una de las praxis que más cambios sociales ha hecho. Tere ha hecho una enumeración magnífica y lo ha hecho sin matar a nadie. Las únicas personas que han muerto han sido las propias feministas. Sí, señor. Como por ejemplo la Davison cuando se tiró a las patas del caballo en el recinto de Edson, ¿no?, para conseguir el voto de las mujeres, que ahora nos parece una cosa normal, pero no fue tan normal. Hemos tenido que desnaturalizar determinadas cuestiones que eran absolutamente discriminatorias y tenemos determinadas situaciones que siguen siendo discriminatorias y no las vemos. Por eso la importancia de la formación a la que estabais apelando aquí, ¿no? Y la última cuestión es esto. Lo digo porque no me gusta el término de guerra. Yo no creo que estemos en una... Bueno, estamos en una guerra, obviamente, la de Ucrania, pero llevamos en guerra toda la vida, fundamentalmente de otros países que han estado en África y les hemos tenido menos cariño. Pero yo no utilizaría la palabra guerra. Yo creo que sí estamos en una tremenda disputa y yo lo que voy a hacer es devolveros la pregunta. ¿En esta disputa estáis dispuestos a perder vuestros derechos y vuestros privilegios? Vosotros tenéis la respuesta. Bueno, vamos a terminar. Antes de terminar, pues yo también quería
añadir algo. Hemos hablado mucho de sindicatos, que es universal, como el feminismo, pero no olvidemos que es el sindicato de clase y el feminismo de clase. Como dice una amiga mía, no hay clase sin feminismo ni feminismo sin clase. Entonces tenemos que concienciarnos. Tenemos, como decía Begoña, que dirigir la dirección política a las mujeres. Y como dice otra muy buena sindicalista, que como me ponen las frases, no tengo ni que pensar, nosotros llevamos mucho avanzado, nosotras llevamos mucho avanzado. Que corran y se pongan a nuestro lado, los hombres. Y yo me alegro mucho de que estéis todos y todas sentadas a estas horas, que es verdad que hemos ido más allá, pero también, como decía al principio, aunque no necesitamos muchas más y hay que leer y hay que conocer la historia, también son imprescindibles en estas jornadas estas mesas. Así que también agradezco esta mesa, también agradezco especialmente que todos y todas estéis, a pesar de haberse alargado, estéis ahí y el interés que habéis demostrado, y espero que este interés continúe y no acabe en el día de hoy. Muchas gracias por todo.